Bienvenidos a un nuevo episodio de Axis Mundi. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Yo soy Luis Bon y hoy vamos a hablar de otros conceptos que son importantes en este mundo simbólico, como son los mitos, los cuentos, las leyendas, lo esotérico y lo exotérico, que son términos que hoy en día están como intercambiables, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo comencé a estudiar tarot hace ya como unos 10 años, entonces él me dijo, ahora eres místico, esotérico, ocultista, mago, tal. Y son como 5 cosas contrarias, by the way. Pero bueno, siempre las metemos ahí todas en el mismo saco. Axis Mundi, un témenos dedicado al símbolo y sus aplicaciones prácticas como herramienta de reconocimiento e individuación. Acompáñanos a salir de la cueva de nuestro inconsciente a través de mitos, cuentos, leyendas y diferentes lenguajes simbólicos como vehículo para poder ver más allá de lo evidente. Bueno, como dijo Luis anteriormente, efectivamente, en el momento en que empezaste a estudiar astrología y tarot, pues a mí me parecía como bastante místico, sí, bastante fuera del mundo. Yo soy una persona que soy bastante escéptica y llegarle a este lenguaje, a este universo, pues fue un poco complicado para mí. Súper extraño, súper brujo místico cero y bueno, puedo decir que las cosas han cambiado. Entonces, yo creo que podemos arrancar por esas dos palabras, ¿no? Lo místico y lo esotérico, que la gente suele meter a las dos cosas como en el mismo... Y lo exotérico, porque... Claro, exactamente, porque lo exotérico va a estar como más cerca de lo místico, Okay. entonces ahí vamos ahí, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué es lo esotérico? Lo esotérico tiene que ver con... Todo lo que hacen las brujas. Eso tiene que ver, de hecho, con la magia y con el ocultismo, que no es lo mismo que todo lo demás. Ok. Entonces, lo esotérico tiene que ver con todo el trabajo, y lo voy a resumir de manera muy sencilla, todo el trabajo interior, todas las vías que tienen que ver con el trabajo interior y de perfeccionamiento. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de la masonería, del rosacrucismo, del compañerazgo, del sufismo, qué sé yo, son vías esotéricas. Ok. Las vías exotéricas tienen que ver con lo religioso. Ok. ¿Por qué? Porque en la vía exotérica el trabajo no es interno, sino que, bueno, tú vas a la iglesia, vas a la mezquita, vas a donde sea, y bueno, en algún momento Dios baja y te da la gracia. El esotérico está trabajando para llegar a Dios, el exotérico está esperando que Dios baje. Vamos a decir, cada cosa esotérica tiene su contraparte exotérica, o no necesariamente. Hoy en día, lo esotérico y lo exotérico están divorciados, pero originalmente toda vía religiosa, entendiendo la religión en su acepción de religare, de ligazón, de conectar, pues tenía una capa más externa que era la exotérica y una capa más interna que era la esotérica. Hoy en día las dos cosas se han peleado. O sea, digamos que podríamos verlo en la conexión que hay con la Kabbalah, que es la parte esotérica del judaísmo, y el judaísmo. Podríamos verlo con la masonería, que es la parte esotérica del cristianismo, y el cristianismo podríamos verlo con el sufismo, que es la parte esotérica del islam, y el islam. Para una persona que esto es nueva noticia y nuevo, lo que me da la iglesia o las religiones pudiera terminar siendo, o sea, sirviendo como camino esotérico, o no. Lo que pasa es que la vía exotérica, o vamos a decir lo que conseguimos en las religiones... A mí exotérico me suena externo. Exacto, exo es externo y eso hacia adentro. Ajá. Lo que sucede con las religiones es que todo está puesto afuera, Ok, en Dios. en Dios. Ajá. Entonces, si tú, por ejemplo, sigues una vía esotérica, o sea, nosotros deberíamos tener las dos vías, la esotérica y la exotérica. Okay. Si lo vemos desde afuera, las dos parecen contradictorias. Porque tú dices, bueno, en una tú estás trabajando y en la otra recibes El la otro gracia está de hacia Dios y el otro está para adentro. Exacto, pero si en teoría haces la chamba, es como, bueno, la vía esotérica te eleva para que lo exotérico descienda. Okay. Ese sería como más o menos el trabajo. Entonces, para llevarlo a un plano mucho más sencillo, es la diferencia entre ir a la iglesia y escuchar la misa y comulgar y ay qué chévere, versus acercarte a la Biblia e intentar hacer una lectura de la Biblia, como por ejemplo
y no, lo voy a sacar del plano más esotérico, lo voy a llevar al más psicológico, como por ejemplo lo que hace Jung en Respuesta a Job o lo que hace Peterson con sus lecturas de la Biblia. Que te das cuenta que puede haber una interpretación de la Biblia un poco más aterrizada, ¿no? Que cuando Dios está hablando de hágase la luz, lo puedes leer como la conciencia, ¿no? Entonces, como la conciencia te permite entender cosas, ponerles nombre, trabajar con ellas. Y evidentemente, si tú te acercas a los textos sagrados desde esa mirada esotérica, pues cuando vas a ir a una misa, oye, vas a tener como otra capa de comprensión diferente. Yo, trayendo eso de la religión, yo cuando era más chamo, yo estuvimos en un No, colegio estudiamos en un colegio católico. Y bueno, chévere, íbamos a misa y nuestra familia también, o sea, Sí, sí. tenemos un background católico. Pero claro, llegó un punto donde yo como que, o sea, para mí eso era X, ¿no? Completamente externo para mí, o sea, no lo veía, no entendía. Porque, sí, ibas para la iglesia y rezabas tres Padres Nuestros y luego hacías lo que te dara la gana fuera de la iglesia. Eso para mí no computaba conmigo. Y como que por un momento, ¿sabes qué? De aquí en este momento soy ateo. Y ahí dije, ¿sabes qué? Yo no creo en nada, yo no creo en religiones, olvídate de pedir la bendición, nada de eso. Y claro, escuchándote, yo lo que siento que sucede, que me sucedió en ese momento, fue que realmente no entendía eso. Yo sentía que tenía que hacer las cosas solamente porque me decían que hacer y comulgar era comulgar Ujú. y ya no había, o sea, no había como un sentido más allá de este externo que estamos viendo en la misa. Y por eso como que no computaba. Fue luego, más adelante, que como que como que me digo, otra vez me estuve en paz con la religión, ¿no? Entonces ya, pero no soy ateo, sino agnóstico, pues. Precisamente, eso es lo que sucede cuando tú separas la parte esotérica de la parte exotérica. Tienes, vamos a decir, te quedas en la parte exotérica y bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué esto tiene que ver con esto? La parte esotérica te da un background, te da, diríamos en lenguaje como tradicional, una doctrina, entendiendo doctrina como cuerpo de conocimiento, porque también la doctrina son de esas palabras que Sí, se nos han para mí tergiversado, ¿no? doctrina es obligado porque sí. Exacto, y doctrina es cuerpo de conocimiento. Entonces, Toda doctrina es cuerpo, o sea, bien utilizar la palabra es un cuerpo cuerpo de de conocimiento. conocimiento. Entonces, claro, tú puedes hablar de cómo, por ejemplo, hay una doctrina en todos los libros sagrados, pero también hay una doctrina en el tarot, también hay una doctrina en la astrología. Y ese cuerpo de conocimiento, esa doctrina va a ser como el piso para poder trabajar en una vía esotérica. Voy con algo así como sencillito, ¿no? O sea, parte de la doctrina y el sistema de símbolos que se utiliza en la masonería tiene que ver con la construcción. Ok. Entonces, todos los símbolos tienen que ver con la construcción. ¿Qué construcción? La construcción del templo interior. De una manera exotérica, los masones construían Las iglesias, catedrales. exactamente, las catedrales, pero de una manera esotérica hay un trabajo interior que se hacía. Ok. Si lo viésemos en términos de alquimia, la parte exotérica es lo más relacionado a la química y la parte esotérica tiene que ver con todo el trabajo interior que hacía el alquimista. Claro, o sea, si lo vemos, teniéndolo en cuenta que la alquimia también es un tema que me gusta mucho, claro, la parte esotérica de la alquimia, pero, o sea, que es literalmente el extremo Exacto. exotérico, sería como que pensar en que puedes convertir el oro. El plomo en Correcto. oro, exactamente. Buscar que convertir el plomo, cualquier metal en oro. Pero la parte esotérica de la alquimia es El perfeccionamiento interior. es Exactamente. convertir tu yo plomo en tu yo oro. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? El misticismo, que es la otra palabra, originalmente el místico era aquel que estaba iniciado en los misterios. Entonces, Ok. místico era sinónimo de esotérico. Okay. ¿Qué sucedió con el pasar del tiempo? Que los misterios comenzaron a transformarse en religiones. Fíjate que nosotros hablamos de religiones mistéricas, religiones de misterio. O sea que las religiones parten de misterios. Sí. O sea, pero, ok, de ahorita voy para allá. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa palabra mística, entonces, en el paso del tiempo se separa por completo de lo esotérico. Y hoy en día nosotros hablamos del místico como aquel que tiene una experiencia religiosa. Por ejemplo,
el que se le apareció el arcángel Gabriel y le dio un mensaje. Eso es un místico. Ok. El religioso es un místico. Ok. Mientras que el esotérico es una persona que ha sido iniciada y que tiene un trabajo esotérico. Entonces, Ok. voy aquí porque esto es como con pinza. ¿Qué sucede con el místico? ¿Y cuál es el peligro del místico? El místico se puede perder, porque el místico no va a tener un suelo fijo como puede tener una persona que esté en una vida esotérica. Ok. Por ejemplo, vamos a imaginar que te despiertas un día a la madrugada y aparece Sor Juana Inés de la Cruz y te dice: hay que conquistar, hay que retomar Jerusalén, hay que conquistar Jerusalén. ¿Cómo tú sabes que realmente fue Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Cómo no sabes que tuviste un brote psicótico? ¿Cómo no sabes que fue, no sé, Belcebú que te habló? El místico no tiene ese piso. ¿Por qué? Porque el místico está esperando que, bueno, descienda lo que tenga que descender y me diga lo que me tiene que decir. El esotérico está en otro camino. O sea, si mañana a una persona que está en una vida esotérica se le aparece Sor Juana Inés de la Cruz y le dice: toma tu espada, hay que luchar por Jerusalén, el esotérico está como: ay, no es mi trabajo. Mi trabajo tiene que ver con intentar no gritarle a mi gato cuando se coma la tarea. Y ya con eso estoy haciendo bastante. Ok, ok. Pero no estás negando en ese momento. Si realmente es un mensaje de Dios o de lo que sea, no lo estarías negando en ese sentido. El punto es que como no lo puedes saber, el esotérico no brinca hasta allá. Ok. Pues entonces no tenemos revelaciones divinas, no hay nadie que tenga que realmente, porque, o sea, así como puede ser que te psicotizaste, también puede ser que literalmente tuviste un mensaje divino. Ok, voy a echar un cuento. Ok. En muchas formas tradicionales se tiene esta idea de que ¿Qué son formas tradicionales? Muy bien. La tradición viene de traditere y quiere decir transmisión. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la religión, es una forma tradicional. ¿Por qué tradicional? Porque, bueno, partimos de la premisa de que eso descendió de arriba y comenzó a esparcirse. Descendió de arriba De una porque manera Dios... mística. Puede ser, pero es que ese es el punto, porque podría ser de una manera mística, pero es que claro, todo el fundamento de una doctrina esotérica, pues no viene de este plano, viene de algo más. Correcto, exacto. Exacto. ¿Cuál es el punto? Que tú sabes que estás frente a una doctrina esotérica real o una doctrina mística real. No voy a decir mística, voy a decir religiosa. Claro, mística en ese momento. Mística en ese momento, el exactamente. esotérico Vamos a era lo hablar de místico religión, que espiritual. es más sencillo, ¿ok? Porque es común a todos lados. Entonces, tú vas a ver que, por ejemplo, hay una especie de sacerdocio en determinadas escuelas de misterio, pero también en determinadas religiones, pero también en determinadas formas como el chamanismo, pero también, aunque el sacerdocio en el chamanismo viene un poco después, pero lo que te quiero decir es que está presente en todos lados. Si lo lleváramos al plano de Jung, es como, es un arquetipo que está en todos lados. O sea, en todos lados hay un arquetipo de un guerrero. En todos lados. ¿De dónde salió el primer guerrero? ¿De dónde salió el arquetipo del guerrero? ¿Cuál es la respuesta? No lo sabemos. Exactamente. Entonces, tú puedes decir, fue Dios. Puedes decir, fue el inconsciente colectivo. Puedes decir, fue el campo de resonancia mórfico. Pero el punto es que no es creado por Pedro Pérez. Correcto. Eso lo entiendo. Entonces, ajá, las formas tradicionales, continúa el cuento que nos iba a echar. Ajá. Plantean que hay diferentes castas. El tema de las castas también es súper delicado porque tú comienzas a pensar en, no sé, Sí, bueno, no sé. desde el nazismo en adelante. Sí. ¿No? Entonces, El tema en África, lo que sea. pero ese sistema de castas tiene que ver con las cualificaciones, entre comillas, que cada uno tiene. Entonces, hay una casta que tiene que ver con el sacerdocio, que son los brahmanes, si nos vamos a Oriente. Una casta que tiene que ver con los guerreros, que son los chatrillas. Una casta que tiene que ver con los artesanos, que son los vaishyas. Y una casta que tiene que ver con el pueblo, que son los shudras. Nosotros solemos ver esto desde nuestra visión occidental. ¿Y cuál es nuestra visión occidental? Tenemos que ser mejores. O sea, entonces, si yo soy pueblo, tengo que ir a ser sacerdote. Es lo que yo pensaría, sí. Claro, pero ese es el punto, porque
Dentro del sistema de castas, cada quien nace con unas cualificaciones y debe hacer lo que sea que tenga que hacer. ¿Es una visión determinista? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque si tú eres un Shudra, pues no vas a intentar ser un Vaishya. Entiendo. Pero, evidentemente, si naciste Shudra, vas a ser feliz siendo Shudra. Correcto. Entonces, ¿cómo lo voy a aterrizar de la manera más sencilla posible? Vamos a imaginar que tú no naciste guerrero, que vendría siendo un chatrilla, ¿ok? Si tú me dices, mira, Luis, toma una pistola y ve a la guerra y mata a alguien, yo no puedo. Sí. No puedo. Me siento igual. No puedo. Un chatrilla es como, claro que sí, vamos a la guerra. Es una gente que está cualificada para eso. Como el video, ¿tú no has visto el video del papá con las dos niñas y que dice, mira, me voy a entrar a golpes con el vecino y tal, y él tiene dos hijas de su tamaño, me van a ayudar a caerles a golpes? Y las hijas que, pero son del mismo tamaño que nosotros, sí. Y una de las niñas que, sí, yo voy. Eso es algo que yo no puedo. Pero el que es un chatrilla, pues está listo para la guerra. Claro. El que es un brahman, que es un sacerdote, está dispuesto a hacer los sacrificios del sacerdocio. Por ejemplo, tú me dices a mí, tienes que renunciar a cierta comida, tienes que renunciar al sexo, tienes que renunciar a, no sé, no puedes ver más anime. No, o sea, yo no puedo. Hay gente que nace con esa vocación. Y es como, no es que es sencillo de, ay, 1, 2, 3 llegué, sino que de verdad tiene esa predisposición. ¿Ok? Yo estoy, y tú también estás, en la categoría de los Vaishyas. ¿Y quiénes son los Vaishyas? Los artesanos. Entonces tú me dices a mí, tienes aquí una Biblia para que te metas en un monasterio. Tienes aquí una espada para que vayas a quitar cabezas. Y tienes aquí una cámara para que grabes. Pues yo agarro la cámara y me siento cómodo. ¿Okay? El Shudra, que es el pueblo, no le pasa nada de esto por la cabeza. El Shudra es como, puedes ver Oppenheimer a una función de las 9 de la noche en IMAX, o puedes estar, no sé, bebiendo cerveza en tu casa. Sí, va a ser totalmente igual. Claro, da igual. Claro, con lo de la visión occidental es porque quizás uno parta del hecho que, bueno, capaz y los sacerdotes son mejores que los guerreros. Y No, pero es que todos pero son... no mejores que los otros, sino que todos son iguales. Todos son iguales, porque todos cumplen una función Dentro de lo que es dentro del sistema. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El místico verdadero nació con esa vena del brahman y del sacerdocio. Que hay gente que definitivamente... Hay gente, sí que claro, llega. o sea, que le llega, o sea, punto. El que nace en otra casta, pues no le interesa, no le llama la atención, etc. Y, o sea, viéndolo ahorita, ¿por qué crees que sea, o que toda la parte, vamos a decirlo, esotérica, o coma, puede ser también confundida con lo mística, está quizás tan mal visto? Por ejemplo, como que esa es la idea que yo tenía, la preconcepción que yo tenía al principio de que lo esotérico era como que, ¿sabes? O lo místico, ¿no? Precisamente porque el lenguaje se ha tergiversado por completo. O sea, hoy en día la gente habla indiferente de magia, ocultismo, esotérico, exotérico, místico, religioso. O sea, todo el mundo mete en el mismo saco todos estos conceptos que o sea, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y, por supuesto, eso hace que ocurran estas dinámicas de, no sé, llega alguien y dice, vamos a hacer una meditación de yoga kundalini, ¿no? Despierta tu kundalini en 3 simples pasos y tal. Chévere. Entonces, experiencia mística kundalini. Entonces, tú dices, es mística porque la persona que lo va a dar es un brahman sacerdote y se lo va a dar a otros brahmanes sacerdotes. Lo dudo. Porque además un brahman no tiene que despertar la kundalini. Un brahman ya tiene abierto el chakra, coronilla y todo. O sea, es una gente que está trascendida. Entonces, no va por ahí. Bueno, que es para que la gente... Claro, pero entonces, Para que la gente tenga la experiencia entonces, mística. cuando tú compras el ticket, es como te pasan el escáner y te dicen, ¡pip! Ah, este es un brahman. Venga, pasa para allá a iluminarse. ¡Pip! Shudra. No, vaya a escuchar reggaetón. No funciona así. Pero es verdad, o sea, es verdad. O sea, con la verdad no ofendo ni temo. Está bien. Claro, pero quizás, o sea, pero entonces, ¿cómo le dices? ¿Experiencia kundalini esotérica? No, o sea, no, porque además esa es la otra. Desde un punto de vista tradicional, ¿qué es lo que, por ejemplo, pasa con el yoga? El yoga, o sea, vamos a decir en buen rollo, es una práctica es una vía esotérica que está pensada para determinadas personas. No todo el mundo puede hacer yoga. Pero, ¿qué ha pasado en la modernidad? Bueno, ahorita todo el mundo hace yoga.
Claro, pero también Y ya, todo el y mundo el hace yoga, y, pero y el yoga está separado de su parte esotérica y correcto. ya solamente es la parte Física. física. Que, o sea, el yoga es mucho más que eso y es Claro, cosa... exactamente. Claro, lo veo. Y a nivel oriental también está esa separación de lo esotérico con lo exotérico. Porque, En Oriente todo está unido. Esa visión es una visión occidental. Pero en claro, Oriente es como el- transparente. claro, todo tiene que ver y todo se es conocido. Exactamente. Porque también pienso, o sea, o siento, tengo la impresión de que la parte esotérica está como más oculta o no hay toda no está tan abierta como, por ejemplo, ir a una iglesia, ¿sabes? Entonces, o sea, por ejemplo, con el tema Amazon es como todo es un secreto, toda la broma, es la percepción. Sí, sí, Yo sé claro. que no es así. Pero es como que es súper un grupito de personas especiales pues, que lo logran, pero la iglesia, todo el que quiera puede ir a la iglesia. Claro, pero ¿cuál es la diferencia entre una vía y otra? Que lo acabas de dar maravilloso. Vamos a imaginar que yo quiero entrar a una logia masónica, ¿no? Yo tengo que pasar semanas yendo y hablando con los hermanos para ir haciendo, preguntando de qué va esto, me van a dar información, me van a decir cosas, y después de X cantidad de tiempo, hay como una votación tipo, oye, Luis tiene algo en la cabeza, vamos a aceptarlo. Claro, es para ver si tú eres un buen fit para ellos y en teoría para ti si esto es realmente tu Claro, trabajo, por exactamente. ejemplo. La religión está abierta para todo el mundo. O sea, yo puedo no saber leer, escribir y puedo tener alguna especie no sé, vicio, problema, etcétera, pero siempre las puertas de la religión van a estar abiertas. Siempre. Ahora, ¿hasta qué punto la religión funciona como un mecanismo de contención? ¿No? Como el tema que eso lo hemos visto muchas veces en clases de Jung, como, por ejemplo, el tipo que es alcohólico y cambia el vicio del alcoholismo por la religión. Y en el momento en el cual lo sacas de la iglesia, es un desastre. Claro. En cambio, la vida esotérica no, la vida esotérica es, tienes que trabajar. Y un trabajo no es para todo el mundo. Sí, debería de ser para todo el mundo porque justamente la vía esotérica te hace estar contigo y la vía exotérica te hace estar con Dios. Vamos a ponerlo así, que es lo Claro. que debería de ser. Pero fíjate que hoy en la modernidad ni la vida esotérica ni la vida exotérica. O sea, cada vez es más común que la gente no le interese la religión. Cada vez es más común que las logias masónicas porque se o las siente- taricas su fiesta estén vacías. Porque se siente también la religión un poco dogmática, ¿no? Que es como, es esto de hacer reato, ya está perdido en el tiempo y esto no tiene sentido para nadie. Y de nuevo, que es como que siento lo que me pasó un poquito a mí, pero realmente fue por ignorancia de que, bueno, yo no sabía, pero claro, yo no sabía, o sea, y tampoco No tienes cómo saberlo. los curas de mi iglesia me dijeron esto, o sea, de que, mira, esto también es esto, o sea, para ellos era solamente Dios. A nivel de, O sea, vamos a poner algo así como tan pero tan básico, ¿no? La premisa de muchas religiones monoteístas es que tú solamente puedes acercarte a Dios cuando vas a la iglesia. correcto, ¿Cuál es la premisa de lo esotérico? Dios está dentro de ti y tienes que trabajar con ese Dios dentro de ti. bueno, esto no, ¿en qué película? Era Stigma. Estigma, sí, Sí, sí. que eso me marcó, que es como que, no, el templo de Dios está aquí, y fue así Claro. como, Claro, y Yo cómo, mantengo esa claro, visión. y cómo lo vemos hoy en la modernidad. Entonces tú estás en la vida esotérica, estás peleado con la vida exotérica y porque, no, yo tengo Dios adentro, no tengo que buscarlo fuera. Pero realmente las dos cosas deberían estar así. Y el tema, que era lo que quería hablar un poquito, el tema dogmático, o sea, ¿cómo lo ves? Para ti, ¿qué es lo dogmático dentro de todo este mundo? El dogma es algo que uno acepta porque es así y ya. Fin. ¿Qué sería lo exotérico? O sea, lo exotérico en extremo, que es como tú aceptas esto y ya. Claro, pero es que el tema con el dogma es que el dogma te permite tener un piso sólido para caminar. Y después de ahí puedes intentar acercarte a cierto entendimiento del dogma. Por decirte algo, ¿no? Comienzas a estudiar astrología. Y yo te digo, como dogma, el sol rige a Leo. Y tú, para poder avanzar en astrología, tienes que decir, bueno, el sol rige a Leo, punto. O sea, no lo voy a poner en entredicho jamás en la vida. Correcto. Después comienzas a leer de astrología y dices, claro, el sol rige a Leo porque estamos en el verano, que es el punto más cumbre del sol, más cerca del sol de la Tierra, y entonces la constelación de Leo, entonces Heracles mató al león de Nemea, entonces por eso lo subieron y comienzas a estudiar todo y tú dices,
ya entiendo por qué esto es acá, ¿no? O por qué en el tarot el carro es cáncer. Claro, porque es precisamente en cáncer, o sea, en el solsticio de verano donde se hacían las iniciaciones y el carro tiene que ver con comienzos, claro. Entonces, ya comienzo a entender. Pero en la primera temporada tú partes de la premisa de que eso es así, punto. Gracias al simbolismo, tú puedes circunambular esto. De nuevo la palabra. Ajá. Y puedes amplificar y puedes con las cadenas de significado decir, claro, pero es que por esto es esto, con esto, con esto. Pero ¿cuántas personas lo hacen? Muy pocas. Bueno, la idea es que... Y por eso estamos aquí, para Sí, que se hagan preguntas, no para dar respuestas, para que se hagan Para preguntas. que se hagan preguntas, sí, literalmente. Bueno, y ya que estamos hablando un poco de todos estos conceptos, también quería como que habláramos de un poco la diferencia entre mitos, cuentos, leyendas y las alegorías en general. Ok. ¿Qué tal si hablamos, para matar esto de una vez, de magia, ocultismo? Chamo, sí. Y otro día le damos con mito tal, no sé qué, que además es un tema largo en el que tenemos ahí bastante kilometraje. Sí, sí, sí. Sí, porque también queríamos, o sea, todo esto esotérico me suena a magia, me suena a ocultismo, que también sería bueno como que aclarar. La magia va a tener dos grandes definiciones. Una definición si se quiere, ocultista, y una definición post-ocultista. Entonces, ¿qué va a ser la magia en la primera temporada? ¿O quién va a ser el mago? El mago es alguien que casa los mundos. O sea, que puede casar el mundo superior con el mundo terreno. El mago es un símbolo andante. Eso es lo que hace un mago. El mago es el puente. El que puente. es como el mago en el tarot, que es el puente de arriba. Exactamente. Que es lo más cercano, desde un punto de vista psicológico, a lo que hace un analista. Ok. ¿Sabes? Claro. Tú vienes con un sueño o vienes con esta imagen y ¿qué hace él? Mira, ¿no has pensado que esto tiene que ver con esto? ¡Pum! Ya después de la modernidad, la magia se va a asociar a cómo a través de mi voluntad yo puedo hacer cambios en el mundo. Que también es Claro, de tarot. claro, exactamente. Pero hay una gran diferencia entre el mago cazamundos a el mago cazamundos para intervenir en este mundo utilizando la energía del otro mundo. Ok, ya entiendo. Okay. Hay un elemento de voluntad. Y ahí es cuando entra el asunto de la magia ceremonial y la magia alta, magia baja, que de eso también Sí, podemos hablar en otro momento. podemos hablar. Y pum. Ok, y la magia, o sea, toda persona esotérica que practique el esoterismo es maga, ¿no? No, de hecho, la vía esotérica está separada de la magia. La vía esotérica, la magia no es algo bien visto. Para hacerlo de una manera más aterrizada, el que está en la vía esotérica se va a alejar de la magia. ¿Por qué? Porque la magia hace que te quedes en lo fenomenológico y no trabajes en lo que tienes que trabajar. Ok. Por decirte algo, ¿no? Vamos a imaginar que yo... En ti, como lo veo. Claro que es en ti, exactamente. Entonces vamos a imaginar que yo necesito ganar dinero para poder, no sé, Sí, sí, comprarme libros, que es una realidad. Entonces, ¿qué pasa si yo hago vamos a imaginarlo, un conjuro, Un ritual, un ritual. bueno, legalmente no es un ritual, pero bueno, un acto mágico para poder comprar libros? Es mentira que va a llegar el dinero a mí, voy a comprar los libros y voy a seguir No, es como, ok, si puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer ¿Qué esto. me detiene? Claro, que me detiene. Cuando tienes a dar cuenta, te quedas atrapado en el vórtice mágico y se te olvida el trabajo interior y se te olvida todo el trabajo con lo demás. Por eso la magia es tan peligrosa. No es porque sea mala, en lo absoluto, sino bueno, después vamos a tener en la modernidad unas posturas que van a comenzar a ser como muy de, ¿sabes? El sendero de la mano izquierda y el sendero de la mano derecha, que por ahí va Crowley y toda la cosa, ¿no? O sea, utilizo la magia para tener dinero, sexo, comer rico, triunfar acá. O utilizo la magia más bien para alejarme de todo esto y poder elevarme. Que vendría siendo la vía de la mano derecha. Y bueno, en el árbol de la vida está el pilar del medio, que bueno, o sea, evidentemente no puedes ir a una logia a trabajar si no tienes cómo pagar la renta, pero si te quedas trabajando en la renta, pues no vas a la logia. O sea, hay que tener un punto intermedio. Bueno, y es como, quizás llevándolo como a la era de Acuario, también va eso, ¿no? Que te puedes como que quedar en lo superficial de Acuario o puedes como trascender y profundizar
O sea, te vuelves rebelde sin causa, ¿no? Ajá, exacto. O lo que es importante. ¿Y el ocultismo, entonces, ahí en dónde juega? Lo que sucede con el ocultismo es que el ocultismo va a tomar todas esta magia y todas estas herramientas de la vida esotérica y las va a, vamos a decir, a separar de la vía a la que pertenecen. Okay. Por decirte, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres estudiar cábala, tú llegas y, bueno, tienes que tener un maestro de cábala que haya recibido la cábala y que te la pueda enseñar y Te la pueda transmitir. te la pueda transmitir, exactamente, la cadena. ¿Qué hace el ocultista? No. Tú puedes leer este libro, ¿ok? Y puedes, con las letras hebreas, hacer magia. O puedes, con las letras hebreas, invocar, no sé, con el Shem Hamporash, que son los 72 nombres de Dios. Entonces tú tienes un nombre de Dios para tener salud, para no sé qué, ta. Ahí, todo esto se rompe y se vuelve ocultismo. De hecho, muchos tradicionalistas van a ver el ocultismo como una degeneración de la religión y de lo esotérico, porque tú, para tener manejo de estas herramientas ocultistas, no tienes ni que estar en una vida esotérica ni tienes que practicar una religión. Pero entonces fíjate, si esto venía de acá y lo practicas sin tener esto, caes en el peligro de lo que habíamos hablado del místico, de te volviste loco, bueno. ¿De qué te vas? Te vas y te fuiste y nadie, chao. Que es lo que pasa hoy en día mucho. O sea, esta gente que, por ejemplo, no sé, ¿qué hiciste el fin de semana? Fui a una meditación, yoga, kundalini, donde le prendimos una vela a San Rafael Arcángel, meditamos con Ganesha, nos pusieron el sello de Metatron, tomamos ayahuasca y después meditamos con el árbol de la vida. Un rosario ahí. Y al final hicimos un rosario. Y es como... Claro, pero no estarías agarrando lo mejor de todos los mundos. O sea, pero evidentemente es como que tú decidas meter en un plato todos los ensaladas, o sea, un plato de ensalada con todos los vegetales y te prepares un plato con todas las proteínas y con todo, o sea... Claro, no funciona. No funciona. Ese ejemplo me gustó. Claro, tú puedes tener tu ensalada con algunos vegetales que se complementan y tal, pero si le echas todos los mejores vegetales habidos y por haber, lo que te va a salir es una locura. Guénon tiene una imagen muy bonita, René Guénon, que es un tradicionalista. Y él dice que es como el fin último es llegar a la punta de la montaña, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la persona que está en diferentes prácticas? Que es como si tú intentaras subir en un sendero y después te vas para otro sendero y después te vas para otro sendero y después, entonces nunca subes a la montaña. Nunca llegas a la punta. Exactamente. Si tú te casas con una vía, vas a poder llegar a la punta. Y cuando estás en la punta, puedes ver todos los caminos y tú entiendes, claro, por eso es que, no sé, en la masonería hacemos A y en el budismo hacen B y en el sufismo hacen C y la cábala, o sea, no es que están separados. Es que todos llegan a la todos llegan al llegan mismo al punto, exactamente. Es eso. Pero claro, si tú no entiendes esto, no sabes esto, entonces ahí como que te vas a estar empezando a saltar de camino y es lo que todo el mundo, o sea, es lo que todo el mundo le pasa. Y cuando digo todo el mundo es a mí, a ti, a todos pasa, a todos nos pasa. Pero entonces estaríamos hablando de otras cosas diferentes a, por ejemplo, oye, tú estudias tarot, estudias astrología, estudias cábala. ¿Esos son caminos diferentes? No. Todas estas ciencias auxiliares, y volvemos de nuevo al famoso término, y lenguajes simbólicos son literalmente auxiliares para tu camino. O sea, la cábala no te va a resolver la vida, tampoco el tarot, tampoco la astrología, pero en un momento particular donde estás como en un bache, es como, voy a pedirle un consejo al tarot a ver qué pasa, o voy a ver qué está pasando con... claro, pum, y sigo avanzando. Ya, entiendo. Bueno, pienso que ya está como... Sí, creo que hablamos de todas estas cosas, sí. Bastante, quedan mucho tiempo, muchas cosas por hablar definitivamente y seguiremos tocándolos en los otros episodios. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, péganos un reposteada, compártanlo con sus amigos si tienen preguntas, déjenos en los comentarios. Y claro, y también pregunten, ¿no? O sea, porque esto es para... Tal vez de una pregunta sale el tema de un capítulo. Sí. Porque esto es un tema larguísimo. Lo que nosotros queremos como darles pildoritas, porque esto es... O sea, podemos tener un capítulo entero solamente para hablar del esoterismo. Sí. Y no uno, varios. Entonces la idea es como en estos primeros episodios dar como conceptos básicos para
ir creando el camino y avanzar juntos. Sí, definitivamente esto es como mencionar un poco para que tengamos, entendamos todas las palabras que usamos, para que sepamos de qué vamos hablando y ya ir poco a poco, ir profundizando con cada una de las cosas. Bueno, Bueno, nos vemos la semana que viene. ya. Chao.